Dios les bendiga, mis hermanos. Saludo a todas las personas que nos están viendo por este medio de YouTube. Agradecido de Dios por el privilegio que nos da. Mi nombre es Manuel Fernández, junto a mi esposa Maribel de Fernández. Así, bueno, Dios les bendiga. De verdad agradecido al Señor nuevamente, pues estamos acá con todos ustedes para seguir compartiendo la palabra del Señor, seguir compartiendo pues todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. De verdad que esperemos pues que sea de gran bendición. Los saludamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, hermanos, sin más preámbulo, vamos a estar leyendo, ¿sí?, en 1 Pedro capítulo 3, verso 1. ¿Sí? Dice de la siguiente manera. Demos bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Amén. Oramos para dar gracias a Dios. Oremos pues. Señor, te damos gracias Padre, en este momento, Señor, pidiéndote, rogándote, Dios de la gloria, Señor, que seas tú obrando en las vidas, en las mentes, en los corazones, Señor. Padre, estas personas que se disponen a escuchar, Dios amado, tu palabra, que están allí atentos, Dios, a lo que tú vas a hacer en ellos, Señor, esperando una palabra tuya. Señor, que en esta hora tú puedas darla, Dios, tú puedas responder cada inquietud, Señor, que tú puedas obrar conforme a tu voluntad en cada uno de estos hogares, de esta familia, de estos esposos, de estas esposas, Señor, de estas parejas que están allí, Señor, que no saben qué hacer, pero tú tienes la respuesta, tú tienes, Señor, la última palabra. Señor, estamos aquí, Dios, en obediencia a ti, Dios amado, haciendo tu voluntad. Somos instrumentos en tus manos, que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, que fluya tu palabra para edificación, exhortación, Dios amado, restauración, Dios de la gloria, que tu palabra fluya en cada hogar, en cada vida, Señor, que esta palabra, Señor, no la oigan nada más, sino que la pongan por obra, Señor. Seas tú dirigiendo, Espíritu Santo de Dios. Tú conoces, Señor, las mentes y los corazones. Tú conoces cada vida, cada hogar, Dios de la gloria. Estamos aquí porque creemos en tu poder. Creemos, Señor, en tu majestad. Creemos en tu fidelidad, Señor. Creemos que tú restauras, Dios amado, que tú levantas al caído, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Seas tú obrando de una manera especial. Aquí estamos, Señor. Haz conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra fluya, Señor. Que no seamos nosotros, sino tu Espíritu Santo, Dios amado, que redarguye y convence de pecado. Gracias te damos, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios, ¿sí?, por la palabra que hemos leído en este momento. El tema titulado se llama Mujeres, está sujeto a vuestros maridos. ¿Sí? Es un tema que a los hombres nos llama mucho la atención, porque decimos que tienen que someterse, tienen que sujetarse y tienen que hacer lo que el hombre diga. Pero lo que me llama la atención en este versículo es que dice: para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esa es la parte que vamos a tocar en esta noche, ¿sí? Aquellas mujeres que por su conducta tienen esposos que están empezando los caminos del Señor, o que conocen el Evangelio, no quieren avanzar, o que ponemos excusas como el trabajo y otras cosas, ¿sí? No, anda tú a la iglesia, yo no puedo, ora tú, ayuna tú, que después yo voy, anda. Pero ¿por qué toco yo este tema? Hermano, esto es algo vivido, una experiencia, ¿sí?, un testimonio que nosotros tenemos, que tal cual como está en la palabra se ha cumplido en este matrimonio. Y en el mensaje anterior yo le había dicho que íbamos a hablar sobre el testimonio de lo que Dios
ha hecho, lo que Dios hizo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, todo lo que pasamos, en lo que vivimos. Fueron tantas cosas que no creo que en esta noche podamos hablar de todo, ¿no? Pero lo importante acá es lo que dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. Hermano, mi testimonio con mi esposa, llegamos a una campaña, hicieron cerca en la calle de mi casa, llegado el pastor evangelista Carlos Rincones, ¿sí? Con una iglesia cerca por allá, hicieron una campaña cerca, y mi esposa y yo llegamos al mismo momento recibimos al Señor esa noche, lloramos, pasaron muchas cosas muy bonitas, ¿sí? Pero acontece que yo me detuve, yo no seguía avanzando, yo iba, no iba, por mis malas decisiones, por mi concupiscencia, ¿sí? Hice muchas cosas que en aquel momento hice sufrir a mi esposa, ¿sí? Sufrió por mucho tiempo. Sé que hay mujeres que están pasando la misma situación, o peor, o no tanto. Pero ustedes en esta noche se van a dar cuenta lo grande y lo maravilloso que fue Dios con nosotros en este matrimonio. Les cuento que yo tuve una vida de adulterio, cometí muchos errores, tengo hijos fuera del matrimonio. Mi esposa siguió avanzando el evangelio, yo iba y venía, nunca me tomaba las cosas de Dios en serio, pero siempre me llamó la atención algo, ¿sí? Que a pesar de que yo hacía muchas cosas no indebidas, mi esposa nunca dejó de atenderme, nunca dejó de congregarse, nunca dejó de orar. Sin embargo, eso como que lo motivaba más a ella a buscar de Dios, a orar más. Y la petición de ella en la iglesia, en la congregación o en los ayunos, donde ella llegaba, le preguntaba: ¿y cuál es tu petición? No, por mi esposo. No, por mi esposo, por mi esposo, por mi esposo. Hermano, y hay personas mujeres o hombres, hablemos o viceversa de uno al otro, porque puede ser al contrario también, que el hombre quiere avanzar, buscar de Dios, pero el esposo no. Sí, pero más en común es el hombre que siempre se detiene, siempre no avanza, siempre se lleva las cosas del mundo, siempre tiene una excusa o un obstáculo para poner a Dios a un lado, ¿sí? Y en todo ese tiempo, mientras que yo hacía las cosas mal, mi esposa se dedicaba más tiempo a Dios. Recuerdo que una vez mi esposa me dijo a mí para ir a la iglesia, y él era un afán, ¿no? Era como que quería que yo fuera obligado. Y yo iba, yo decía, bueno, yo voy a ir para que se quede tranquila, y ya yo sé que voy a ir la otra semana. Paso una semana y así. Y sin embargo yo iba a la iglesia, me oraban, me ministraban, caía, lloraba, sentía la presencia de Dios, pero era algo momentáneo. A lo que salía de esa puerta, pensaba, meditaba, pero había algo en mí que no podía. Por más que yo no quería o no, siempre caía lo mismo y seguía lo mismo. Pasó el tiempo y mi esposa se dio cuenta que ya por no molestarme o por no llevarme obligado a la iglesia, ¿sí? Ella se dedicó a Dios, a orar, a ayunar, a vigilar y a ejercer el cargo que tenía como en las damas, como presidente de damas. Fueron 2 años, 3 años que ella estuvo como presidente de damas a cargo de esa congregación. Y lo tremendo no era eso. Lo tremendo es que a ella le tocaba predicar, le tocaba hablar de Dios, lo bueno y maravilloso que era de Dios. Y llegó un tiempo en que ella predicando de Dios, diciendo que Dios es bueno, que Dios cambia, Dios transforma la mente y el corazón del ser humano. Un familiar se levantó y le dijo: bueno, sí, está bien, nosotros creemos en Dios y en todo lo demás,
Pero, ¿cómo es eso que si Dios es bueno y maravilloso, tu esposo hace lo que hace, lo que está haciendo? Teniendo mujeres, teniendo hijos, fuera del matrimonio. ¿Por qué? Y mi esposa, con la sabiduría que Dios le dio en ese momento, le dijo que ella veía que eso iba a llegar, que eso era pronto, que eso no iba a tardar mucho. Y esa espera, en ese tiempo, pasaron aproximadamente 10 años en esa espera, en esa perseverancia y en esa constancia de Dios. Aunque habían cosas que ella me contaba, que ella me decía que yo oraba dormido. Cuando yo llegaba a la casa de noche, yo oraba. O sea, dentro de mí había un vacío, había un anhelo de buscar de Dios, había una necesidad de orar, porque yo sabía orar, yo había ayunado, había estado perseverando un tiempo en las cosas del Señor, pero había esa necesidad. Y yo, sabiendo que lo que estaba haciendo estaba mal, sabiendo que si seguía así iba al infierno, si seguía así el destino de mis hijas, de mi matrimonio, iba a ser desastroso. Tanto así que hubieron hermanas que por mí Dios les mostró y fueron a casa para decirme que buscara de Dios, porque yo tenía, de una u otra forma, no había escapatoria. Cuando Dios propone o dispone con alguien algo, no hay manera de uno escaparse de Dios. Y mi esposa también lo soñó, Dios se lo mostró, que yo tenía que servir al Señor, ya sea con mis dos pies, mis dos manos, caminando, con buena salud, o le iba a servir a Dios en una silla de ruedas. Hermano, yo digo que Dios es maravilloso, es bueno, fue misericordioso conmigo. Porque al pasar el tiempo, Él esperó. Yo estoy consciente y estoy seguro de que si yo no hubiese reflexionado, me hubiese dado cuenta de las cosas que yo estaba haciendo mal, yo estuviera en una silla de ruedas, o estuviera postrado en una cama, hubiera acontecido muchas cosas en mi vida. ¿Sí? Gracias le doy a Dios por la misericordia que tuvo conmigo, por la espera de todo ese tiempo, a pesar de muchas cosas que yo hice. Y yo no estoy aquí para echarle la culpa a alguien o a otra persona por lo que yo hice. El culpable de todas las cosas fui yo. ¿Sí? El culpable fui yo de tomar malas decisiones, de hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí? No responsabilizo a nadie. No tengo hijos, tengo 3 hijos fuera del matrimonio, ellos no tienen la culpa de lo que yo hice, ¿sí? Pero todo trae consecuencias en la vida, todo trae consecuencias en la vida, siempre eso está ahí, porque hay momentos en que no lo puedo ver, no sé de ellos, de los otros hijos que tengo, a veces me comunico, a veces que no, y eso ha traído dolor a mi vida, pero yo no responsabilizo, o sea, la culpa es mía por haber hecho cosas que no debía hacer. Mis hijos son mis hijos, los amo, los adoro, tanto mis hijas en el matrimonio como fuera del matrimonio, pero yo hice cosas que no debía hacer. Pero acá lo importante fue lo que Dios hizo en todo ese tiempo, tanto en mi esposa como en mi vida, ¿sí? Cambió mi forma de pensar, mi forma de vivir. Empecé a ver las cosas de otro punto de vista, si he fallado, si he cometido muchos errores, si he caído, pero Dios siempre ha estado ahí a mi lado para levantarme y para decirme que Él está conmigo, que ya no lo hagas más, y le doy la gloria a Dios por eso. Entonces, por la conducta que tuvo mi esposa en todo ese tiempo, en esos 10 años, nunca supe lo que era no atenderme o tener ropa sucia, o una discusión, un pleito por algo que yo hice o haya hecho. Dios le mostraba todas las cosas a ella y eso me sorprendía. Me sorprendía cómo Dios obraba en su vida, porque ella, antes que pasaran las cosas, ella me las decía. Y me contaba tal cual como era todo. Y así pasaba. Antes que pasara, yo me la decía. Mira que soñé, Dios me mostró. Y no fue de pleito, no fue de discusión. Recuerdo que siempre yo llegaba a las 10 de la noche, llegaba tarde, lo que hacía entrar al cuarto, me bañaba, me acostaba y ella se sentaba ahí en la cama y hablaba conmigo. Mira, vamos a hablar. Y me hablaba. Recuerde que en Proverbios capítulo 14, verso
verso 1, dice que la mujer sabia edifica la casa, ¿sí? Fueron muchas cosas que mi esposa vivió, que de verdad que sufrió callada, sufrió en silencio. Yo hoy en día reconozco que todo lo que ella aconteció y vivió por causa y todo lo que soportó, ¿sí? Y aquí es donde yo me voy a 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 7, ¿sí? Que son palabras que yo digo que la vivimos en carne propia, pasamos y aconteció tal cual como está escrito. O sea, la palabra de Dios no se equivoca. Lo que pasa es que nosotros tomamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene lo echamos a un lado o no le prestamos atención a las cosas verdaderas, que es la enseñanza de la palabra de Dios a nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 13, versos 4 al 7, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y aquí es lo más importante, que dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hermana, hermano que me estás viendo, ¿qué tanto eres capaz de sufrir por tu matrimonio? ¿Qué tanto eres capaz de creer? ¿Sí? De todo lo que... Hay muchas cosas que tú estás viendo, pero Dios está obrando. Si eres una mujer de oración, si eres una mujer que está buscando a Dios, Dios cree que Dios está haciendo. Dice que todo lo espera. Tú esperas que tu esposa cambie, eres capaz de esperar. Eres capaz de esperar que Dios haga en su vida. No obliga a tu esposo a hacer algo que él no quiere hacer. Ora a Dios, pídele a Dios, sométate a Dios y Dios va a obrar en tu matrimonio. Te lo digo porque Dios obró en mi matrimonio. Gracias a mi esposa que se sometió y se sumergió en las cosas del Señor, y lo que hacía era orar. No peleaba, no discutía, me atendía como sin ningún tipo de reclamo ni reproche por lo que yo hacía. Ella tenía fe y convicción en que Dios iba a hacer algo en mi vida, de que yo era su esposo, de que Dios me iba a cambiar, que me iba a transformar, y ella veía, Dios le mostraba a ella cosas que hoy en día está viendo. Entonces, ¿qué Dios te ha mostrado? ¿Has orado a Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Que te separe, que ya no ores por tu esposo, que ya te aburriste, que el hombre que te molesta porque el hombre que ronca de noche, o que se come mucho, o qué te molesta. O sea, ¿qué eres capaz de soportar, de sufrir por amor a otra persona? Así como hizo Jesucristo con nosotros. ¿Qué aconteció Él? ¿Qué pasó Él? El sufrimiento que Él hizo por cada uno de nosotros. Acuérdense que decía en Efesios, decía que esto era en el capítulo 5. Vamos a estar buscando acá. Le damos gloria a Dios por todas las cosas. Leemos en Efesios capítulo 5, verso 32, que dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo decía que este es un gran misterio, el matrimonio comparado con lo que Cristo hizo por la iglesia. Cristo entregó su vida por la iglesia, Cristo se sacrificó, Cristo no murmuró a pesar de todas las cosas que le decían y le hacían. Él simplemente decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Eres capaz de sufrir, eres capaz de soportar, eres capaz de sacrificar todo por tu matrimonio para que Dios haga. ¿O estás dudando del poder de Dios? ¿Estás dudando de que para Dios no hay nada imposible? Para Dios no hay nada imposible. Es lo que quiere que tu esposa o tu marido
Si tienes problemas con tu esposa, ora a Dios. Dale gracias a Dios por las cosas que Dios está haciendo, ¿sí? Porque mañana pasado, ¿qué puedes hablar del matrimonio? Lo que pasaste o aconteciste, lo que viviste. No hay matrimonio perfecto. No hay matrimonio perfecto. Siempre tenemos nuestras indiferencias, nuestras imperfecciones, pero Dios siempre está ahí en medio de nosotros para corregir los errores, las fallas y todas esas cosas. Amén. Así, bueno, ya mi esposo ha hablado mucho pues de todo lo que hemos pasado, que hemos vivido, y de verdad que no es que estemos pues él esté orgulloso de todo lo que ha hecho, ni nada, ¿verdad? Son cosas que pasan, y ahorita pues podemos ver que fue algo que Dios permitió que viviéramos, pasáramos para este momento, para testificar, para mirar el amor de Dios y mirar el poder de Dios en nuestras vidas. Porque una de las cosas que siempre he dicho, pues que mi matrimonio es de Dios. Y una de las cosas que el Señor siempre pues me hablaba, me ministraba, o sea, que para algo yo los junté, para algo yo los uní. Entonces, una de las cosas que yo empecé, pues, quizás en ese momento no entendía muchas cosas, pero cuando llegué, pues, a los caminos del Señor, el Señor me empezó algo en mi vida, experimenté muchas cosas en mi vida que nunca las había experimentado, que nunca había sentido, que era esa llenura, que llenó ese vacío que estaba en mi vida. Y una de las cosas que Él pues pudo hacer fue cambiarme a mí, transformarme a mí de una manera que yo digo, o sea, el poder de Dios es grande. Y yo dije, bueno, sí, Señor, o sea, estoy experimentando tu poder, tus maravillas, porque como dijo mi esposo, o sea, llegamos juntos a los caminos del Señor, pero que a los 3 meses él se detuvo. Y yo seguí avanzando. Yo pensé en quedarme también, porque yo dije, o sea, él es el que está fallando, él es el que está faltando, él es el que necesita buscar, él es la cabeza, él es el que tiene que buscar, pues, arreglar su vida, porque yo estoy bien, yo estoy en la casa, pero era algo que Dios, pues, empezó esa obra en mí, y esa paz que de verdad no la había conocido, no la había sentido. Yo dije, no, o sea, no, yo sigo porque la salvación es individual. Y el Señor empezó un trato conmigo, o sea, experimentar el Espíritu Santo, o sea, algo tan maravilloso que siempre pues se lo voy a agradecer, y yo digo que pues ha sido de gran bendición para mi vida tenerlo a Él, Él ser mi guía, y yo pues dejarme guiar por Él, dejarme mordear por Él, porque fueron muchas cosas que tenía que pasar en mi vida, y una de las cosas que el Señor pues me enseñó fue a perdonar, y yo empecé pues a experimentar, y me mostró su amor, y fue algo tan maravilloso que yo decía, pues a los 6 meses de haber llegado a los caminos del Señor, fui bautizada, y ya al año, o sea, era una persona que yo decía, o sea, fue algo tan rápido, un aceleramiento que el Señor empezó en mi vida, porque Él pues tenía un propósito, tiene un propósito conmigo, y yo le dije, bueno, yo aquí estoy, Señor, y siempre le he dicho, Señor, aquí estoy, envíame a mí, pues aquí estoy, soy instrumento en tus manos. Y fue algo tan grande que yo, o sea, estaba tan joven, y me colocó como presidenta, líder de damas en la iglesia, en la congregación, y yo, o sea, yo era la más joven de todas las mujeres que estaban allí, y yo decía, o sea, ¿por qué tú me pusiste a mí aquí? Si habían hermanas pues que tenían 20, 30 años allí, y yo vengo llegando, todavía no tenía un año, y Él me colocó allí, pero pudo entender que fue para Él mostrarme su amor, o sea, para Él enseñarme su amor.
y yo, o sea, fue algo que no sabía, pero Él fue guiando de todas esas cosas. Y una de las cosas pues que yo empecé a experimentar fue ese amor, ¿verdad? De ese amor tan maravilloso que el Señor nos brinda. Y mi esposo pues habló acá en Primera de Corintios 13. Bueno, acá en Primera de Corintios capítulo 13, ¿verdad? Donde leyó mi esposo, que dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Hermano, eso fue algo que Dios, pues, yo leí todo esto y me puse, por eso es que es muy importante cuando uno está en los caminos del Señor, leer la palabra del Señor. Porque a veces queremos respuestas y las vamos a buscar donde no las hay y no leemos la palabra. ¿Sabes que el Señor nos habla a través de su palabra cuando nosotros leemos la palabra del Señor? Este es un manual muy, muy bonito, muy bonito. De verdad que hubieron muchos momentos que yo, pues, el Señor quería enseñarme, quería mostrarme tantas cosas. Y yo decidí, pues, emprender y yo dije, no, yo voy a seguir mi carrera. Yo voy a seguir esta carrera porque esto que yo estoy sintiendo es algo maravilloso, algo que Dios, pues, ha depositado en mi vida. Y yo dije, no, si Él pudo cambiarme a mí, va a cambiar a mi esposo. Mi esposo, pues, a los 3 meses él se detuvo y hubieron muchas cosas y yo decía, pensé en quedarme. Yo dije, no, o sea, Él es el que tiene que buscar de Dios. Yo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Va a ser peor, o sea, me va a hacer muchas cosas peores si lo está haciendo ahorita. Por lo menos cuando allí, pues, yo decía, no, ahora sí es verdad que se va a ir, me va a dejar porque estoy aquí en los caminos del Señor y tantas cosas que empecé, pues, a pensar. Y yo, pues, había eso que el Señor, pues, había entregado en mi vida. Y yo dije, no, esto yo no lo voy a cambiar por nada. Hermana, yo seguí avanzando, yo seguí perseverando en los caminos del Señor. Hubieron momentos muy difíciles porque Él, o sea, era algo tan, hermano, que de verdad fue muy doloroso, que yo sentía que yo no iba a poder. Yo sentía que, o sea, yo le decía al Señor, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué? O sea, era tantas cosas seguidas. Y mientras más oraba, o sea, siempre era una persona que estaba allí, fielmente en la congregación, en lo que hacer, o sea, en todo lo que el Señor me delegaba, allí estaba, cumpliendo con el Señor. No importa, o sea, a veces sentí que no tenía fuerzas, a veces amanecía, pues, que no tenía fuerzas. Y el Señor, pues, siempre allí me humillaba, me arrodillaba en la presencia del Señor y empezaba a orarle. Señor, sabes que hoy amanecí así, estoy así, o sea, y Él, o sea, me llenaba, me daba como su mano: levántate, sigue avanzando, que yo estoy contigo. Hermano, cuando nosotros estamos allí fielmente perseverando, buscando del Señor, mire, nosotros vamos a ver las cosas diferentes. A veces no vemos, o sea, decimos, no, yo no puedo con este hombre, yo no puedo con esta mujer. Pero ¿sabes por qué? Porque estás frío, o sea, estás seco, o sea, no tienes ese amor, no tienes esa llenura del Espíritu Santo, del poder de Dios. Porque cuando nosotros empezamos a caminar, el Espíritu Santo es el que nos va a ir guiando. Y nosotros tenemos que llenarnos de esa presencia para poder nosotros soportar, o sea, tener esa ayuda continua del Señor. Yo decía, bueno, Señor, yo voy a cumplir contigo. Yo sé que tú todo lo puedes.
yo sé que tú vas a hacer algo, vas a obrar en mi vida, vas a obrar en mi esposo, y fueron muchas cosas, hermana, pero yo decidí creerle a Dios, decidí esperar en Él, decidí pues buscarle en espíritu y en verdad. Yo decía, Señor, bueno, aquí estoy, y haz conmigo lo que tú quieras, porque tú me has llamado para algo. Y fueron muchas cosas, hermana. Fueron muchas cosas que por lo menos mi esposo pues llegaba a las 10 de la noche y era algo que yo, o sea, no lo veía, o sea, yo sabía lo que él estaba haciendo, pero era algo que no, o sea, no me atrevía a tomarlo, no, a despreciarlo, no. ¿Por qué? Porque el Señor, o sea, era algo que Él el Espíritu Santo, pues, o sea, no puedes, acuérdate, o sea, el amor de Dios estaba allí en medio, hermano, esperando, soportando, o sea, allí, con aquel amor. Y yo le decía, Señor, gracias, porque este amor que tú me has dado a mí, quizás para usted dirá, oye, esa hermana, o sea, tanto amor para soportar tantas cosas. Y yo decía, no, pues yo he creído, Dios, yo he creído en ese Dios maravilloso, ese Dios vivo, y yo sé que tú todo lo puedes. Bueno, empecé pues a leer la palabra, y también pues esta palabra que acabamos de, cuando empezamos, que leyó mi esposo, en Primera de Pedro, ¿verdad? Que dice, de la misma manera, esposa, obedezcan a su esposo. Si algún esposo no le crea la palabra de Dios, esta es la versión palabra para todo, dice, podrá ser convencido sin que le tenga que decir una sola palabra. Yo decía, yo empecé a escudriñar esa palabra, o sea, yo tengo que cambiar, yo tengo que obedecer a mi esposo, yo tengo que ser una hija de Dios, o sea, yo tengo que cambiar, yo tengo que marcar la diferencia, yo tengo o sea, la gracia de Dios, la gloria de Dios tiene que ser reflejada en mi vida, tiene que ser manifestada en mi vida primeramente, para que Él pueda mirar todo eso y Él pueda volverse no a mí, sino al Señor. Porque una de las cosas que yo perseveré y anhelé fue de que Él buscara pues esa salvación, de que Él entrara en el redil, en el camino del Señor. Entonces fueron muchas cosas. Él llegaba en las noches y, hola, ¿cómo está? ¿Vas a comer? Si no, o sea, a veces no, ya venía traía la cena, a veces traía, a veces no traía. Y bueno, él, no, voy a dormir, hermano. El Señor me le paraba a la 1, a las 2 de la mañana a orar. Y yo empezaba a orar y a clamar. Y empezaba, pues, yo lo veía a él allí acostado. Hubo una oportunidad donde el Espíritu Santo, como a las 2 de la mañana, me levantó. O sea, yo me acosté a las 12 porque tuve 2 horas orando allí, y me acosté a las 12 y a las 2 de la mañana me levantó nuevamente. Y era algo una voz que me decía, ¿qué ves allí? Y entonces, o sea, ¿qué ves allí? Yo buscaba, ¿qué ves ahí al lado tuyo? Y yo, o sea, está mi esposo, ¿pero qué lo ves? Y yo le digo, o sea, un hombre que está allí dormido. Y entonces, y era algo que el Espíritu Santo, ministrale. Entonces yo empecé a orarle. Claro, él estaba dormido, yo no sentía nada. Y vino a mí en mi mente la palabra donde dice en Ezequiel 33, donde habla del valle de los huesos secos. Y yo lo veía a él allí, y eso fue, me dice, y yo le dije, Señor, un valle de huesos secos. Sí, está seco. ¿Qué le falta? Y entonces yo empecé a orarle, a ministrarle, y yo decía, Señor, bueno, tú ahora en el nombre de Jesús, o sea, cada hueso se junta con su hueso, cada tendón con su tendón, y ahora, Señor, entonces el Espíritu Santo, lo demás lo hago yo. Y yo pensaba que yo decía, Señor, o sea, como que me estoy volviendo loca. Porque esta palabra yo decía, era para un poco de gente que estaban allí en ese hueco, ¿verdad? Y aquí había una persona. Entonces yo le decía, bueno, ahí está un hombre con pecado, o sea, cometiendo pecado. Y entonces, bueno, y yo voy a dar el soplo. Y una de las cosas, hermanos, que yo decía, Señor,
O sea, es algo grande y maravilloso, hermano, cuando nosotros buscamos del Señor y podemos escuchar, o sea, que podemos escuchar su voz, podemos escuchar que Él está allí pendiente de lo que tú estás anhelando, pendiente de lo que tú quieres, que Él cambie, que Él haga, o sea, que Él haga. Y una de las cosas que yo anhelaba era eso, ¿verdad? Pero hubieron muchas cosas, hermano, porque había, al principio yo sentía que me estaba volviendo como egoísta, porque oraba nada más que por él y mis hijas, por él y mis hijas, y yo llegué y dije, pues no, yo no puedo orar nada más por él, yo tengo que orar por todo el mundo. Hermano, fueron muchas cosas, y yo empecé pues a orar, y yo le dije, bueno, Señor, ya he hecho lo que tú me has mandado. Yo empecé pues, lo dejé tranquilo allí, le oré y le dije pues, o sea, lo que el Señor me estaba ministrando, le ministré y todo eso. Y yo empecé a orar por toda la gente, o sea, por muchas peticiones, y empecé a ver, hermano, la mano de Dios moverse. Fue algo tan, hermano, o sea, yo le cuento esto y no fue un día para otro, fueron muchos días y fueron muchos, anhelaba siempre estar en la presencia de Dios, en los ayunos, en los matutinos, en la vigilia. O sea, era algo que lo hacía, no por él, porque ya yo le dije al Señor, bueno, Señor, ya tú vas a hacer una obra en él. Porque como decía él, como decía mi esposo, que yo lo invitaba a la iglesia, vamos a la iglesia. Pero que él iba a la iglesia porque yo le estaba pidiendo. Entonces ya por lo menos ya no era la voluntad de Dios, sino era mi voluntad. O sea, era la voluntad mía que él fuera y ya. Y yo dije, pues yo le dije, no, Señor, que sea tu voluntad, porque yo sé que tu voluntad va a durar para toda la vida. O sea, tu voluntad, esa llega y se va a quedar allí. Y yo dije, no, yo lo dejé en la mano del Señor. El Señor empezó pues a mostrarme muchas cosas o sea, de verdad que todas las infidelidades que él cometió, que él hizo, no fue que la hermana, el vecino me vino y me dijo, mire que tu esposo está esto, el otro. No, hermano, fue algo impresionante, que a veces a mí me daba ya me daba miedo de buscar del Señor, porque me mostraba muchas cosas que me dolían, me herían. Y entonces yo pude ver todo eso a través de sueños. De verdad que, o sea, es algo que Dios pues me ha dado, de que, o sea, cada vez que sueño algo, o sea, es así. Yo le decía muchas cosas. Yo le decía a Manuel, mira, soñé esto, me mostró esto. O sea, siempre antes que pasaran las cosas, siempre el Señor me las advertía. O sea, me las decía, va a pasar esto y esto, y yo le decía. Pero como, o sea, un hombre que estaba allí en el pecado, o sea, estaba ciego, que no quería dejarse ver, no quería dejarse guiar por el Señor. Entonces yo pues dije, no, yo lo voy a dejar tranquilo, porque con mi testimonio, con mi obediencia, mi cambio, mi transformación de esa mujer sabia que edifica su casa, yo creo que Dios va a hacer, y Él va a hacer un trato directamente con el Señor y Él. Y yo dije, no, entonces ya no le decía más nada, sino que, Señor, hazlo tú, y que fueron muchas cosas fuertes que el Señor me ministraba, y yo por lo menos yo decía, no, yo no quiero que Él se pierda, porque hubo una oportunidad que el Señor me mostraba que tuvo un accidente y él estaba muerto en el asfalto, y cuando yo llegué allí, o sea, era algo que lo vi muerto allí a mi esposo, y yo le decía, viste, amor, ¿por qué dejaste te moriste, y ahora ¿dónde estás? No estás en el cielo? Y eso fue algo, hermano, impresionante, que una desesperación tan desesperada, y yo decía, pues no. Yo decía, no, o sea, te perdiste. Yo ahí en esa broma lo agarraba y lo estrujaba y le decía, amor, te perdiste. Y tanto que el Señor pues te hablaba a través de mí, tú no obedeciste, hermano. Yo me desperté en ese sueño todo asustada. Y él seguía en lo mismo. Después soñé que estaba en una silla de ruedas. Y fue lo último, hermano, que yo dije, bueno, de verdad, yo no quiero que tú te pierdas. Si de verdad tú no me amas, ya tú no quieres nada conmigo, o sea, vete
vete, haz tu vida con esa mujer, porque si esa mujer es la que tú amas, que tú quieres, o sea, yo quiero que tú te salves, pero busca de Dios. O sea, busca de Dios, haz tu vida, no importa, yo sé que esto no es de Dios, de que tú y yo nos separemos, nos divorciemos, pero yo lo que quiero es que tú, o sea, seas salvo, amor, porque, o sea, yo verdaderamente te amo, yo seré la mamá de tus hijas, pero, o sea, hazlo y vete porque, o sea, ha habido mucho, y tengo miedo, yo le decía, tengo miedo, y le decía también, o sea, ¿cómo tú crees que hay necesidad de que tú llegues a los caminos del Señor sin brazos, sin piernas? Porque, o sea, era algo que ya Dios, pues, había ya destinado para nosotros, o sea, de que le íbamos a servir. Entonces yo le dije, o sea, no hay necesidad de eso, de que uno vaya a llegar a los caminos del Señor, estando completo, o sea, así, no creo, no lo veo bien. Pero entonces le dije, bueno, vete porque, o sea, yo lo que quiero es eso. Yo quiero que tú te salves, o sea, te amo con el dolor de mí. Pero yo sabía que Dios, pues, no estaba de acuerdo con eso y yo sé que Dios no lo iba a permitir. Pero, o sea, fue tanta la cuestión que él tenía, o sea, que él estaba allí en su pecado, que no miraba las cosas. Yo, hermanos, de verdad que yo le doy gracias a Dios porque yo empecé pues mi camino, empecé mi diario con el Señor, o sea, mis devocionales, mi relación con Dios, mi comunión con Dios, fue algo tan maravilloso, hermano, que yo de verdad que no lo cambio por nada. Y yo le decía a él, mejor, o sea, haz tu vida y yo quedo en buenas manos. Quedo en buenas manos, no te preocupes porque yo de aquí yo no me voy a mover. Yo voy a seguir en el Señor. O sea, ya lo que Dios tenga preparado para mí ahora en adelante, o sea, yo lo asumo. O sea, yo lo que quiero es que tú busques de Él, que el Señor cumpla el propósito en tu vida. O sea, que lo busque y que sea el instrumento que Dios quiere, porque de verdad que hubieron muchos instrumentos del Señor que nos ministraban, o sea, que nos hablaban. Y era algo que yo decía, yo dije, no, yo sé que mi esposo y yo tenemos un ministerio muy grande. Y yo decía, no, yo mejor que él tome la decisión. Yo dije, no, mejor busco la manera de cambiar yo, de hacer pues la hija que Dios quiere que yo sea, de ser su instrumento. Y me dediqué pues a buscar del Señor, a buscarlo en todos los aspectos, hermano. De verdad que fueron muchas cosas y hubieron muchas palabras pues que el Señor me daba de que yo estoy en el asunto. Hubieron muchas cosas, hermano, por eso es que nosotros tenemos que estar allí, llenas de la presencia del Señor, para poder, hermano, escuchar y estar atento, para poder soportar, para poder esperar. No es fácil esperar porque como humano, hermano, a veces amanecemos que no queremos pues ni siquiera orar, por decirlo así. Pero yo, hermano, me agarré de la fe. Yo me dije, no, Señor, para ti no hay nada imposible. Y yo creo que tú vas a cambiarlo. Yo creo que tú lo vas a transformar. ¿Por qué? Porque he creído en un Dios vivo, un Dios que solamente, hermano, solamente Él cambia al hombre. No, hombre no cambia a hombre. Yo dije, no, yo no me dejé vencer. Y yo dije, bueno, que se haga la voluntad del Señor. Y si esta es tu voluntad, Señor, amén. Bueno, mis amados, Dios les bendiga, pues recordándoles que siempre tengan presente pues esa confianza y esa fe en nuestro Dios, que Él todo lo puede, que Él todo lo va a hacer posible, amén. Dice la palabra del Señor que Él es el Dios de lo imposible, que habrá algo imposible para Él. Pues no hay nada imposible para Él, solamente tienes que confiar en Él, creer en el poder de Él, amén, que Él todo lo puede, y que tu fe siempre sea aumentada cada día, una vez más en el Señor, puesta siempre la confianza en el Señor, mantén el gozo, y que cada día Dios pues tenga esa palabra que necesita. De verdad que bueno, le doy gracias a Dios y quiero pues despedirme de todos ustedes, saludándolos, pues que la paz del Señor repose en cada uno de ustedes y que
esta palabra pues sea de gran bendición. Yo sé que sí va a ser de mucha bendición para todos, y recordándoles pues que no se olviden de suscribirse y darle like y compartir esta enseñanza que es de edificación para muchos hogares, muchos matrimonios. Dios les bendiga y que el Señor pues los siga ayudando. Pídele a Él, clámenle a Él, porque Él es el que los va a ayudar. Entonces, recordándole nuevamente que te suscribas pues al canal y que mi Dios pues los bendiga y los guíe cada día. Así que chao, pues Dios les bendiga.